vamos a aprender y cambiamos de tema completamente diferente. Le damos la bienvenida ya a nuestro entrevistado del día de hoy, nuestro especialista, ya por supuesto amigo de la casa. Estamos ya con William Esquina. Él es especialista en consultoría empresarial y auditoría. Y justamente hoy vamos a hablar de un tema muy relacionado con eso. Pero primero le damos la bienvenida. Bienvenido, Williams. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Claro, feliz de estar con ustedes nuevamente para seguir compartiendo información, ¿no? hacia ese público emprendedor, empresario y que su negocio va tomando nuevos retos. Y esa es la razón por la cual vamos a hacer este tema. Definitivamente, tal cual como lo comentas, cada vez uno va creciendo, la idea no es estancarte ahí, la idea es ir creciendo, ir haciendo las cosas bien hechas pues para que así el proceso sea mucho más transparente. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es ¿qué es una auditoría interna y cómo aporta a la transparencia? Mi querido Williams, cuéntanos. Claro, mira, esa es la primera pregunta que hay que hacernos, ¿no? ¿Qué es la auditoría interna? Hemos escuchado auditoría, eso sí, me parece, ¿no? Mucho, ¿no? Pero claro. hay tipos, ¿no? Entonces, empecemos primero con la auditoría así de manera muy explícita. La auditoría es un examen, ¿ya? Ok. Es como cuando yo voy, vamos a la parte, digamos, del ejemplo cotidiano. Yo cuando voy a un médico me hacen una pequeña revisión, cómo estoy, ¿no? Ok. Para saber mi diagnóstico. Si estoy sano, si estoy con algún problema de salud por la garganta, o quizá por los pulmones, o quizá por los huesos. Hay distintas partes, ¿no? Y producto de eso, ¿qué hace la empresa? Perdón, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos medidas, acciones. Porque Perfecto. si estoy enfermito, ¿me quedaré como tal? No, ¿no es cierto? No, claro, inmediatamente voy al médico, busco la manera de curarme, de mejorar el tratamiento. Exacto, el tratamiento, ¿no? Exacto. Y eso me permite, ¿qué? Recuperarme y seguir avanzando. Ok, misma lógica es en el caso de los negocios cuando hablamos de auditoría. La auditoría es ese examen que se le realiza a esta persona, en este caso al negocio, para saber qué parte de su cuerpo, o sea, qué parte o qué área del negocio está mal, ¿ok? Ajá. Y se diagnostica, oye, estás bien enfermito, entonces tienes que tomar alguna medida, algún tratamiento para que lo corrijas. Si no, ¿qué puede pasar en el humano? Pues hasta podría tener un deceso. Igual en el negocio, puede fracasar y quebrar el negocio. Esa es la parte que no se entiende a veces, ¿no? Claro, pero qué importante lo que nos comentas, explicado así de esta manera, creo que ha quedado clarísimo. O sea, lo hemos explicado a nivel coquito para todos ustedes, mis queridos amigos, y para mí también me incluyo dentro del tema, ha quedado clarísimo entonces lo que es una auditoría y por qué es que se debe de realizar. Creo que con ese ejemplo se entiende todo el panorama y hay que verlo como una inversión, ¿no? Porque también la salud es una inversión para nosotros como personas y también para los negocios de quienes nos están viendo, dependiendo qué tan complejo es este negocio, ¿no? Entonces, así como en la salud personal hay especialidades en cuando nos hacen alguna revisión, igual en la auditoría hay especialidades, hay tipos, ¿ok? Y vamos a seguir con el ejemplo de la salud para que nos puedan entender mejor este público que a veces no es muy técnico, es la realidad. Porque para nosotros también es hablar un poco de tecnicismo, pero vamos a adaptarlo. Cuando tenemos una consulta externa en la parte de medicina, pues nos vamos cada vez que lo requerimos, ¿cierto? Así es. No es siempre. Pero imaginémonos que por alguna razón necesito un acompañamiento permanente, porque ya soy una persona de años, un adulto mayor, o porque simplemente tengo una situación en particular que me hace riesgoso. Vamos a suponer un paciente oncológico, o vamos a suponer que es una persona que ya tiene algún problema congénito, ¿no? Entonces, requiere un acompañamiento permanente. Entonces, tienes un médico de cabecera o un médico permanente interno. Igual en la auditoría, pues tenemos auditorías externas y también la auditoría interna. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la auditoría externa rápidamente son aquellas que se contratan una vez al año o cada vez que la empresa lo necesita. Perfecto. En cambio, la auditoría interna, justamente el tema de hoy, es esa labor que se realiza todos los días dentro de la empresa. ¿Para qué? Para que ese diagnóstico sea o busque ser positivo, busque la empresa estar sana. O sea, esto es una tarea de todos los días, mi querido William. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el negocio probablemente experimenta retos, desafíos, mayores complejidades que
hace necesario de que el control sea permanentemente. Y evidentemente para esto hay una persona o más de una persona, un equipo que trabaja internamente en planillas de la empresa permanentemente. Excelente, entonces tener esto en cuenta. Miren, mis queridos amigos, yo no sé mucho de estos temas, así como estoy segura que muchos de ustedes también. Es bonito ir aprendiéndolo y tal cual como nuestro especialista hoy día, nuestro querido William Esquina, nos los viene a explicar de una manera tan clarita para que no tengan que decir, bueno, no entiendo, porque muchas veces, como bien lo dices, nos hablan con términos que no tenemos ni idea de qué significan, pero ahora nos queda muchísimo más claro la importancia entonces de por qué es que debemos de estar haciendo esas auditorías constantemente en nuestra empresa para poder ver cuál es la falencia ahí de repente y en qué podemos ir mejorando, ¿no? Exactamente. Ahora, dicho sea de paso, esto que yo les digo no es que yo lo creo, no es que yo me lo inventé, no. De hecho, hay un marco regulatorio de la función de auditoría interna a nivel global. ¿Ok? Es emitido por un instituto de auditores internos global que tiene un compendio normativo donde todos los que ejercen auditoría interna deberían de aplicarlo. Pero justamente de eso no vamos a hablar, sino de la parte que es importante compartirlo. Entonces, fíjate que cuando el negocio, ahora sí, enfocémonos a la parte del negocio, tiene un área de auditoría interna, en principio, ¿por qué lo hacen? La mayor parte, de acuerdo a nuestra experiencia como firma, lo hacen porque ya encontraron problemas. ¿Ya? Es como que buscan apagar un incendio. O en el humano, porque ya está muy mal, ¿no? Ya no puede, entonces va a hacerse revisar. Exacto. Cuando debería ser bajo un enfoque preventivo, ¿no? Entonces, ya cuando el negocio tiene este acompañamiento de la auditoría interna, tiene esa finalidad, que es justamente la que aparece en el título, ¿no? Transparencia. Es uno de los efectos, es uno de los beneficios de la auditoría interna. Entonces, antes de ir a la parte de la transparencia, entonces, ya sabiendo que es auditoría, vamos a definir entonces la auditoría interna. Entonces, es ese examen, esa evaluación, esa función de revisión que lo realiza una u equipo interno. ¿Respecto a qué? Procesos, sistemas e información que tiene toda entidad. Y procesos me refiero a la parte logística, a lo que compras, a lo que pagas, ¿no? A la parte de ventas con clientes, a la parte de la información contable también, procesos contables, y también a cualquier otro asunto que la gerencia o el dueño del negocio decida que le es importante revisar. Entonces, eso en sí, ese es el resumen de lo que realiza el área de auditoría interna en un negocio, ¿no? ¿Quién debería ser la persona indicada para poder realizar esta auditoría interna? Es una muy buena pregunta. Muchos se preguntan eso, ¿quién lo debe hacer? Pero en principio no lo puede hacer el propio gerente, si que lo quiere llamar como función de auditoría interna. Esta función tiene que ser independiente. ¿Ya? Ni el dueño, ni el gerente, ningún otro personal que cumpla funciones administrativas, porque la función de auditoría interna no es administrativa, es de control. Ojo con eso. Ahora, ¿qué perfil debe tener esta persona? No hay un perfil definido. O sea, es más, este marco normativo que te hago mención, que es la norma que regula esto, no te dice. Puede ser un contador público, puede ser un administrador, puede ser un ingeniero, pero depende mucho del modelo de negocio que tenga la entidad, ¿no? Claro. Sin embargo, hay una tendencia de que todo auditor interno debe tener ciertas cualidades y aptitudes. Conocer de contabilidad, definitivamente, porque si vas a revisar información financiera, estados financieros, y no conoces, por muy bueno que seas en procesos a nivel de ingeniería, vamos a llamarlo, no vas a poder examinar correctamente. Por supuesto. Entonces hay que combinar esos conocimientos de procesos, de gestión, de contabilidad, de finanzas. O sea, es un profesional multidisciplinario. Eso. Y eso lo hace rico, porque lo hace también tener un rol de consultor o asesor hacia la alta dirección de una empresa. Fíjate qué tan importante es este rol, ¿no? Definitivamente, porque prácticamente estamos poniendo en las manos de este profesional, pues, la salud de nuestra empresa, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces,
Si tiene ese perfil, entonces va a permitir que la información que tiene el negocio, porque al final todo proceso, si está bien evaluado, va a transmitir la información a los dueños del negocio o a la gerencia y le va a decir, oye, mire, está mal esto, pero producto de las acciones y de las evaluaciones que hemos realizado, hemos logrado evitar de que el negocio incurra en fraude o de que el negocio pierda, porque parte también del rol de la auditoría interna no es solamente decir, oye, encontré 20 problemas. Claro. Eso era antes, y eso hay quienes lo valoran. Okay. Hoy en día es el enfoque moderno. Encontramos 20 y administramos 20. Y hay 0 problemas que tienen incendios, porque los comuniqué a tiempo. Entonces ya previene. Qué excelente cómo se va avanzando en todos los aspectos, todo va evolucionando con el tiempo y qué bueno, porque qué difícil que me pongo en el tiempo de antes, de que te digan, bueno, tienes todos estos problemas, chao, ahora ¿yo qué hago con todos estos problemas? Claro. Pero que ahora venga un profesional que te diga, ok, encontramos todos estos problemas, estas son las soluciones y ya está todo controlado. Magnífico. Claro, y eso requiere que tengas también equipos o personas que te acompañen en la gestión, en la administración. Porque recuerda, el auditor no es quien corrige, es el que evalúa, identifica, recomienda, pero también acompaña con las áreas para que se comunique y camine rápido. Tienes que tener muchas capacidades esta área de auditoría interna. Okay. Entonces, y ahí conectamos con el efecto que es la transparencia, ¿no? Okay. Si yo tengo información, si tengo procesos correctamente evaluados, con bajos riesgos, con pocos problemas, esa información que me dé, vamos a suponer, de los ingresos o de los gastos o de las inversiones, pues probablemente es confiable, ¿no? Claro. Y si es confiable, cuando yo lo muestro a mis clientes, si es que tengo ese pedido de mis clientes, o a mis proveedores, o a los bancos, o a los órganos de fiscalización como SUNAT, entre otros, ¿qué estoy dando a conocer? Que soy transparente. Por supuesto. ¿Cierto? Y la transparencia es sinónimo de confianza. Y sin confianza en el mundo de los negocios no hay éxito. Definitivamente. Es una cadena de efectos, ¿no? Claro que sí. Bueno, como en todas las relaciones en la vida, pues la confianza es fundamental. En el ámbito de los negocios también es fundamental la confianza. Exactamente. Y eso si lo llevamos a la vida personal, como tú lo indicas, oye, si no hay confianza es porque para mí tú no eres transparente. Exacto. ¿No? Estás ocultando cosas, estás manipulando, me estás dando a entender algo que no eres en verdad. Es lo mismo en los negocios, ¿no? Exactamente. Importante tenerlo en cuenta. Y esa es la forma en cómo la auditoría interna pues trabaja para poder lograr transparencia en el negocio. Y requiere mucho que el dueño, la alta gerencia, pues confíen en esta persona y sobre todo que le den esa independencia. Ese es un pequeño también punto, la independencia, ¿no? Okay. Cuando tú escuchas independencia, por ejemplo, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, que me den la autoridad de poder tomar las propias decisiones, ¿no? De poder yo sola hacer mi proceso a mi manera y a mi tiempo. En cierta manera es bajo tu propia interpretación y yo lo proceso y para mí está bien. Ok. Si lo trasladamos al ámbito técnico es que yo sea autónomo. Ok. ¿Okay? Y hay negocios, también hemos tocado distintos tipos de tamaños de negocios, pero es un tema de cultura, que dicen que la autonomía, la independencia es como que tú quieres crear, que tú eres el dueño del negocio. No, simplemente que es una función de control que no requiere que la gerencia diga, oye, no revises esto, oye, esta parte es mía, así que no hables sobre eso. Si hacen eso, esa función de auditoría interna no funciona. Claro, definitivamente, porque por ahí pues no uno puede decir, no, mi computadora no la tocas, no, mis archivos esos no, el resto sí funciona, pero no, necesitamos de esta precisa transparencia para poder hacer que todo pues salga a la luz y se pueda corregir cualquier error que puede estar por ahí, porque por más que podamos ser los dueños, el gerente, podamos tener todos los conocimientos del mundo, pues al final somos humanos y podemos estar cometiendo algún error, no necesariamente de forma voluntaria, sino inconscientemente nos estamos equivocando en algo y un ojo ahí externo que nos diga esto está mal y lo podemos corregir, está buenísimo. Exactamente, ¿no? O sea, ¿qué mejor que alguien que está fuera de tu negocio a nivel operativo, te diga con una óptica independiente que está bien o no? Eso es como una inversión que te va a permitir tener mejores resultados en el futuro.
Porque supuesto. dentro siempre va a haber cositas como decir, no, esto no, con temores, yo sé que me equivoqué, pero no digo nada. Son pequeñas bombitas de tiempo, ¿no? Que un día se van a juntar todos y ¡pum! Va a hacer que el negocio tenga problemas, ya sea como multas, sanciones, pérdidas de dinero, personal que están peleando, etcétera. Son pequeños síntomas que se van dando cuenta en el tiempo. Claro que sí. Hay muchas ahora empresas que vemos que son familiares, ¿no? Mucho más yo creo de que en el tema familiar, que es más delicado, todavía debería de haber este tema de estas auditorías internas, ¿no? Sí, de hecho el Perú es uno de los países, y bueno, nuestro país tiene gran cantidad de empresas familiares. Los grandes grupos económicos que conocemos son empresas familiares, ¿no? De generación en generación. Así es. Entonces, es cierto, deben de estar acompañados por un área de auditoría interna. Empieza por uno, por lo menos, por un líder de auditoría interna. Y si tal vez te cuesta tenerlo permanentemente, pues puedes también tercerizarlo y que sea permanente, ¿no? De hecho, nosotros hacemos la tercerización, ¿no? Prestamos esa tercerización, pero también depende mucho de cada entidad, ¿no? Para que pueda tener esa función implementada. Pero ojo, recuerda, hay que hacer bien las cosas, ¿no? Recuerda, tiene que ser independiente, este auditor interno, tiene que tener objetividad, ¿no? Y sobre todo tiene que tener ética. Y es otro factor, la ética también del profesional. Entonces ahí viene un rol, para que logres esa transparencia, también tienes que tener buenos filtros, ¿no? ¿A quién contratas? Por supuesto. Verifica su historial, sus antecedentes, su trayectoria y contrátalo, apuesta, ¿no? Si estás en esa etapa de decir, oye, necesito una opinión de alguien independiente, que me revise permanentemente, pues tómalo como una inversión. Te va tal vez a significar un poquito más de inversión, no lo tomes como una inversión regular, como algo bajo, siempre es un poquito más, pero realmente te va a generar resultados que te van a ayudar a prevenir riesgos. Y es mejor tener un negocio con bajos riesgos a tener un negocio con riesgos que cualquier día puede quebrar. Que lo podamos perder todo, ¿no? Definitivamente, completamente de acuerdo contigo. Hay muchas personas que, bueno, está bueno el querer economizar en algunas cosas, pero pienso que en estos temas es en el que no deberías de economizar, al contrario, optar por un buen profesional que tenga una buena trayectoria, que tenga la experiencia necesaria para poder poner en sus manos tu negocio. Al final, ¿qué es esto? Lo que te va a dar frutos para poder tener la vida que quieres, para asegurar el futuro de tu familia y así sucesivamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ya al tomar la función de auditoría interna como parte de la empresa, ese negocio está pensando en grande, está pensando en una visión de mediano y largo plazo, ¿no? Está pensando en una sucesión para el futuro. Exacto. Y si no hay sostenibilidad en el negocio, probablemente ese negocio no va a perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, definitivamente, ese tema de auditoría interna, hablar de auditoría interna, significa en pensar en buen gobierno corporativo. ¿Okay? Buenas prácticas de gobierno. Dirás, ¿qué es gobierno corporativo? ¿Es sector público, gobierno? No, gobierno significa quién gobierna, es como en la casa, ¿quién gobierna? Papá y mamá, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, igual, el dueño del negocio, ¿no? ¿Quién gobierna? Los dueños, ¿no? Las empresas. Entonces, un buen gobierno significa en casa, por ejemplo, tener reglas claras, quién ingresa o quién no ingresa a casa. Exacto. ¿No? Quién usa o no ejecuta dinero, quiénes establecen reglas y horas para ingresar o no a la casa. Igual, en una empresa, esas son buenas prácticas. O sea, todo negocio desde que inicia dice, yo no tengo buen gobierno corporativo. Sí lo tienes, solamente que crees que es algo más complejo. Exacto. ¿No? Y solamente a veces es por falta de conocimiento nada más. Mi querido Williams, ¿cuánto es lo que normalmente dura este proceso de una auditoría interna? Es permanente, ¿no? Es permanente. Lo que demora, y podemos, digamos, establecer un tiempo, es cuánto demora implementarlo. Ok, ajá. Si es un negocio que está empezando por primera vez esta implementación y no es muy complejo, es una mediana empresa, hablo mediana como una mediana y pequeña, vamos a ponerla así, ponte son 9 millones a 10 millones de soles anuales. ¿Puede implementarlo? Sí. O sea, hasta ese importe puede implementarlo, sí. Puede tomarle tal vez 3 meses en implementarlo, ¿no? Y de ahí empieza a caminar. Si es una empresa grande, ya más de 10, 15 o 20, ya para arriba, puede demorar 6 meses, dependiendo. Es más, hasta 1 año se demora implementar. Pero, Williams, ¿qué estás hablando? ¿Cómo puede demorar tanto? Sí. Claro. No, en 1 mes no vas a implementar todo. ¿Por qué? Porque requiere
cambio de cultura organizacional, implementar nuevos procesos, ¿no? Establecer planes validados, porque va a requerir que también la alta dirección, o sea, la gerencia de tu negocio, pues también se involucre, se empape, sepa también cómo conducir esta información que también te va a dar el área de auditoría interna. Mientras más grande es más complejo, hay áreas, subgerencias, jefaturas, etcétera, ¿no? Pero si es más pequeño es más rápido, 3 meses es más que suficiente para que se pueda ver resultados. Claro que sí, estimado Williams. Esta entrevista estoy completamente segura que ha servido a muchísimos de nuestros televidentes. Me incluyo yo también. Agradecerte por esa entrevista, por tu tiempo, de haber venido a compartir con nosotros y pedirte, por favor, que puedas hacer la invitación a nuestro público, cómo es que pueden contar con tu asesoría, ya sea para una auditoría interna, una auditoría externa, para poder contar con los diferentes servicios que brindas, por favor. Claro que sí, es un gusto. Yo en lo personal soy también auditor independiente acreditado, por eso que les hablo en base a algo fundamental, ¿no? Entonces pueden encontrarnos en el Parque Industrial, estamos en el edificio Bucetich, somos RGW Perú, los apoyamos y los asesoramos en estos retos de revisoría o aseguramiento, tanto para auditoría interna como para auditorías externas. Así que pueden contactarnos al número 960-896-250 o al 960-897-115. Gustosos de apoyarlos y atenderlos en cualquier reto que tenga su negocio. Definitivamente, ya saben, aquí en Nuevo Día Magazine siempre les traemos a los mejores especialistas, a los más capacitados para que puedan ayudarte en las diferentes eventualidades de la vida. Muchísimas gracias, mi querido Williams. Hemos estado con Williams Quina, nuestro especialista en consultoría empresarial y auditoría, hablando acerca de qué es la auditoría interna y cómo aporta a la transparencia. Mis queridos amigos, nos vamos a una pausa pequeñita, pero volvemos con mucho más en el programa.